Muchos dicen que no existe familia perfecta. De hecho, en las familias, terrenalmente hablando, no lo hay. Todas las familias tienen problemas, tienen necesidades, tienen errores, tienen cosas por mejorar y por cambiar. Estamos todos en la misma condición, pero sí existe una familia perfecta y se llama la Trinidad. La divina Trinidad, la cual es un misterio divino para nosotros. No podemos entender el concepto de la Trinidad por medio de la razón humana. No la podemos entender desde nuestra lógica terrenal. Solo la podemos aceptar por medio de la fe. Simplemente creemos que Dios se ha revelado a nosotros por medio de tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tres personas que tienen características diferentes, funciones diferentes, pero dice la Escritura que son el mismo Dios, que son un solo Dios. Jesús dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Significa que Jesús y el Padre están en perfecta y completamente unidos en esencia. Perfectamente unidos, aunque son personas diferentes, con características diferentes, están unidos porque tienen la misma esencia, es decir, la misma naturaleza divina. Y entre Jesús y el Padre no hay competencia, no hay rivalidad. Jesús obedece al Padre porque el Padre es su autoridad. Y aunque el Padre sea la autoridad superior, Jesús no compite con el Padre, no discute con el Padre, no rivaliza con el Padre para tratar de ser igual a Él en autoridad. Al contrario, Jesús se somete completamente al Padre. Y eso fue lo que sucedió en el origen del mal. Cuando vemos que Satanás se rebeló contra Dios, queriendo ser igual a Él, compitiendo con Él y finalmente desobedeciendo a Dios y perdiendo el privilegio de participar de la gloria de Dios. Hermanos, Dios representa la familia por excelencia. La Trinidad divina es la familia por excelencia, es la familia perfecta. Si Dios es una familia perfecta, deberíamos entonces nosotros aprender de Él para conformar familias. Las preguntas claves que hoy debemos hacernos con este mensaje es: ¿qué clase de familia quiero tener? ¿Una familia donde hay guerra o paz? ¿Una familia donde hay guerra o amor? ¿Una familia donde hay división o unidad? Para lograr tener una familia donde hayan esos elementos: paz, amor, unidad, hermanos, debe convertirse en una familia bíblica. Diga, una familia bíblica. Es una familia, la familia bíblica es una familia donde se practican los principios bíblicos, lo que Dios enseña en su palabra acerca de la familia. Porque es muy fácil decir que somos cristianos, pero otra cosa es decir que somos bíblicos. Hay muchos cristianos por allí que no son bíblicos. Son cristianos y creen ser cristianos porque van o asisten a una iglesia cristiana. Pero otra cosa muy diferente es ser un cristiano bíblico, que practica principios bíblicos en su vida de manera real.
Si yo deseo tener una familia bíblica donde pueda ser un oasis de amor, de paz, de gozo, de unidad, entonces ¿qué debo hacer? Debo acudir a Dios, debo acudir a su palabra y debo mirar la estructura que Dios establece en la palabra para la familia. Miremos rápidamente el contexto de esta epístola en Efesios. Efesios es una epístola donde el Espíritu Santo revela a través de Pablo las características más importantes de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Efesios encontramos que se nos habla de una iglesia que es salvada por gracia, por medio de la fe. Una iglesia predestinada desde antes de la fundación del mundo para salvación. Una iglesia a la cual se le ha abierto el entendimiento para comprender la revelación de la palabra de Dios. Una iglesia que fue reconciliada con el Padre por medio de la obra de Cristo en la cruz. Una iglesia que es amada por el Señor con un amor incalculable e inmedible. Una iglesia a la cual Dios le entregó dones y ministerios para crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad, y así nosotros como iglesia podamos caminar en una nueva vida en este mundo caído, en este mundo pecaminoso. Y una iglesia que debe aprender a luchar en medio de una guerra espiritual constante contra las tinieblas, como lo vemos en el capítulo 6 de Efesios. Pero el tema central de Efesios en general es la iglesia, conformada por creyentes individuales, pero también conformada por familias. Porque vemos en el centro de la epístola de Efesios, en el capítulo 5, que aparece una faceta muy importante de la iglesia, la cual se llama la familia. ¿Cuántos aman a su familia aquí? Uy, muy poquitos. ¿Cuántos aman a su familia? Se sienten contentos por tener una familia, ser parte de una familia. La iglesia del Señor se conforma por familias. La familia sabemos que es el núcleo de la sociedad, pero también debe ser el núcleo de la iglesia. Para que la iglesia del Señor funcione correctamente, las familias que conforman la iglesia deben funcionar correctamente. Lo uno lleva al otro. Si las familias no están viviendo bíblicamente, entonces la iglesia está desorientada, está debilitada. Hermanos, sabemos que todo cristiano debe buscar la unidad de espíritu con los demás cristianos, con los demás hermanos. Precisamente allí en Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu. Solícitos todos nosotros como hijos de Dios en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, debemos siempre estar unidos, dispuestos para estar unidos a los demás hermanos. Debe ser nuestra búsqueda continua, no aislarnos, no ser creyentes individualistas, aislados. No querer ser siempre independientes en todo. Sí, y no solamente estar preocupados por nuestras necesidades, por nuestras cosas personales, sino también interesarnos y preocuparnos por los demás. Eso es ser iglesia. También existe algo muy importante que debemos entender para que haya unidad en la familia. Se llama la sincronía. ¿La qué? La sincronía. Sincronía significa
cuando todo funciona correctamente, en su momento correcto, dando el resultado correcto. Déjame darte un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Por ejemplo, en una empresa, los procesos industriales en una empresa, en la producción de cualquier tipo de producto, debe haber sincronización. Los que trabajan en una empresa, en una fábrica, debe haber sincronización. Si no hay sincronización en los tiempos, en los movimientos de las máquinas, en los detalles del diseño, la imagen y el contenido del producto, entonces ¿qué va a haber? Va a haber desorden, va a haber caos, va a haber descontrol, va a haber imprecisión y finalmente va a haber un producto de mala calidad que no se puede vender bien. Se perdería toda la producción porque no funciona la sincronía. Y asimismo debe ser en la familia. Diga conmigo en esta mañana: asimismo debe ser en la familia. Debe haber sincronía para que una familia, para que un hogar sea feliz. Entonces debe haber indispensablemente sincronía, un lugar donde todo funcione correctamente en su lugar. Ahora, cuando hablo de un hogar o una familia feliz, entiéndase que no significa una familia que no tiene dificultades, que no tiene problemas, que no tiene crisis. No, se refiere a una familia que tiene unidad. Porque una familia unida puede enfrentar cualquier tipo de crisis que venga. Una familia unida tiene la fuerza para enfrentarse a cualquier tipo de dificultad. Entonces, ¿cuál es el elemento clave para tener unidad perfecta entre los miembros de la familia y funcionar como una familia en completa sincronía? Hermanos, lo fundamental, lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo primero que se necesita para que haya una perfecta unidad en la familia es tener a Cristo en el corazón. Amén. Usted dirá, bueno, eso se sabe, se supone que debe ser así, pero no podemos obviar lo obvio. Tenemos que ir a lo fundamental. Jesús dijo en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí. Una oración que hizo Jesús. Yo en ellos, hablando Jesús, es decir, en sus seguidores y discípulos, y tú en mí, Padre, es decir, el Padre en Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa fue la oración de Jesús al Padre. El sentir, el deseo profundo en el corazón de Jesús cuando estuvo aquí era ver una iglesia unida, por lo tanto también familias unidas. Hermanos, si Jesucristo no está en el corazón de los miembros de cada familia, entonces ¿qué se va a manifestar en esa familia? Se va a manifestar la naturaleza caída. Saldrá solo egoísmo, resentimiento, amargura. Así se relacionan las familias que no tienen a Cristo, con odio entre ellos mismos. Lo triste es que las familias que supuestamente sí tienen a Cristo como el centro de sus vidas, a veces y muchas veces, diría yo, también se relacionan entre sí con egoísmo, con resentimiento y con amargura entre ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dios nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad en este mundo. Amén. Si no marcamos la diferencia en la forma en que nos tratamos dentro del núcleo familiar, entonces, ¿cuál Dios es el que estamos reflejando en nuestro carácter?
¿qué Biblia es la que estamos predicando con nuestro carácter? Si somos igual que todas las demás familias incrédulas. De ellos es normal que se vean este tipo de actitudes, pero de nosotros, ante los incrédulos dirán: miren cómo se tratan ellos, y dizque cristianos. Miren cómo se gritan, miren cómo se insultan, miren esos hijos cómo desobedecen a sus padres, y son dizque una familia cristiana.